Bienvenidos, soy Rui Arroyo, estáis escuchando Charlas Adictivas, un podcast sobre adicciones con los mejores expertos y adictos en recuperación. Bueno, bienvenidos a Charlas Adictivas, este es el episodio 23 y tengo el gustazo de contar con Jacobo Parajes, que para mí ha sido un referente siempre como primo mayor, y él y todos sus hermanos, la verdad, pero es que ahora a nivel profesional pues es un referente, no solo para mí, sino para muchos otros que hablamos en público. Es conferenciante, docente, da clases en universidades y en másters, formador, mentor y escritor, que ahora nos cuenta un poco el libro Lo que aprendí del dolor. Bienvenido, Jacobo, muchas gracias por venir. Tenemos mucho de qué hablar hoy. O sea, Jacobo es un... bueno, ahora nos va a contar un poquito más, pero a mí me parece muy interesante todo su perfil y su experiencia con la superación de momentos complicados, de diagnósticos, de ponerse retos y lo que conlleva eso, ¿no? A nivel desarrollo personal, la superación, el esfuerzo, ¿no? Lo que es las adicciones se sufre mucho en todas las, tanto al principio como al final, durante. Y entonces yo creo que lo que tú haces puede ser muy útil para que la gente entienda el valor que tiene esforzarse y el valor que tiene conocerse, superar momentos difíciles, ¿no? Entonces, si te parece, empezamos un poquito por qué hace que te metas en este mundo, ¿no? Porque tú tenías una carrera corporativa y tienes un diagnóstico no esperado y, claro, empieza la fiesta, ¿no? Sí. Bueno, antes de nada, gracias por traerme a tu podcast. Estoy encantado de estar aquí contigo. Qué bien, gracias. Para mí es un orgullo estar aquí sentado. Pues mira, ¿qué me lleva a este mundo? Pues cosas de la vida que no esperas que te pasen. Yo estudié marketing para ser director de marketing de una multinacional. Hice incluso mis primeros 25 años de carrera profesional fueron vinculados a 5 multinacionales en distintos países. Y mi mundo iba en la dirección de desarrollarme como profesional en el marketing y en poder ofrecer lo que un departamento de marketing ofrece a sus consumidores. Pero la vida está llena de misterio y de señales y de cosas buenas y de cosas malas. Y en mi vida, como la de tantas personas, yo creo que en la de todas las personas, han pasado cosas que un día me hicieron ver que a lo mejor podría ser más útil cogiendo otro camino, haciendo realidad lo que me ha pasado en la vida y intentando que lo que me ha pasado en la vida fuera o sea útil, repito, para personas, y por eso desde hace 10 años me dedico a lo que acabas de decir, ¿no? Cuando me dicen, ¿tú a qué te dedicas? Mi respuesta es a las personas. Muy bueno. De formas distintas, a través de una conferencia, a través de una clase, a través de una sesión de mentoría, a través de una sesión de formación en un equipo de trabajo, pero mi foco, me da igual si es en una empresa, en una universidad, en la sociedad, son las personas. Yo creo que lo más valioso en una empresa, en la sociedad, son las personas, y vale la pena detenerse a intentar ayudar a aquel a quien tienes el regalo de poder ayudar, ¿no? Por eso me dedico a esto. Claro, pero es que digas que es un regalo cuando todo empieza con un diagnóstico no esperado, es impresionante darle la vuelta de esa forma, ¿no? Sí, en el fondo, cuando tenemos un diagnóstico no esperado, lo que hay que hacer es, fíjate, esperar un poco, tener paciencia, intentar entender no tanto el por qué me pasan las cosas que me pasan, sino para qué. ¿Cuál es el sentido que tiene que un día tu vida o la vida te saque de tu zona de confort de formas muy distintas? A mí me gusta mucho hablar de la adversidad. La adversidad tiene un nombre y un apellido, es una enfermedad, son 2 enfermedades. Pero en realidad adversidad tiene muchos nombres y apellidos distintos, ¿no? Es una crisis, es una pérdida, es una adicción, es tantas cosas que nos pueden pasar en la vida que en el fondo son señales para hacerte intentar, o para hacerte ver o para hacerte entender que esto tiene que servir para algo, ¿no? Entonces, para eso hace falta mucho tiempo, hace falta mucha paciencia, foco, tranquilidad, aceptación, y con el tiempo intentar descubrir a qué mundo te va a llevar y cómo de útil puedes convertir ese mundo, que en un principio es una mala noticia y se puede transformar en justamente la razón por la que ayudar a otras personas. Por eso le llamo regalo. El motor, ¿no? Claro, pero también cuando estás pasando por ese momento dices, joder, te viene todo lo que... ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Claro. O sea, estás asustado, no sabes qué va a pasar.
Es Y un inevitable. testimonio como el tuyo es muy valioso para eso, para decir, o adictos en recuperación que te dicen, oye, que Sí. primero, la gran mayoría de gente va a tener un diagnóstico en algún momento de su vida que no le haga ninguna gracia. Entonces, eso ya, sabiendo que en algún momento con 60, 50, 30 te puede pasar, si te pasa y tienes un ejemplo uña y carne, ¿no? delante, Sí. y dices, oye, que si este tío me está diciendo que esto se ha convertido en algo que le ha dado la vuelta por completo, que no solo le ha mejorado y le ha ayudado a conocerse, sino que es que encima se dedica a ayudar a otros y de una forma muy tangible, digamos, Sí. ¿no? Sí, es verdad que estamos empezando la historia por el final. Ya, Es como bueno, empezar es el que libro desde el todo final, ¿no? al final me Pero pasa. no, no es normal porque acabamos de empezar la entrevista. En realidad hay que remontarse al inicio. Es decir, para mí es fácil decir ahora haber tenido dos enfermedades crónicas, una crónica y la otra no, es un regalo, pero porque lo estoy leyendo con perspectiva y desde el final. Al principio, en el diagnóstico, es muy duro. Hace falta no perder los nervios, no perder la calma, hace falta aceptar. Yo creo que Aceptar. todo cambia en la aceptación, ¿no? Cuando alguien me dice tienes una enfermedad, un médico me dice tienes una enfermedad crónica, es posible que acabes en una silla de ruedas. Tenía 28 años, todo el mundo por delante, toda mi vida por delante, con unas ganas locas de hacer cosas que siempre he querido hacer desde hace muchos años, desde mi infancia, que tenía mis pequeñas metas y sueños que cumplir. Incluso di el primer paso, me fui a vivir a Londres a trabajar en una multinacional y es ahí cuando de repente despierta en mí un dolor que se convierte en una enfermedad crónica sobre la que tengo la amenaza de acabar en una silla de ruedas y nunca más hacer deporte, ahí es cuando en realidad se te pone a prueba. Este es mi Exacto. diagnóstico, ¿qué voy a hacer con esto? Y esto no es automático, hace falta tiempo, hace falta intentar ver las cosas con perspectiva, hace falta ser conscientes de que la actitud con la que nos movemos por la vida es fundamental. Y para eso es necesaria mucha reflexión, y tienes que saber que en tus manos está el intentar descubrir, a veces no se descubre del todo, pero intentar descubrir qué sentido tiene todo esto. Y el sentido de todo esto ha llegado con el tiempo, en absoluto, ojalá hubiera sido así. Y llega el primer mes ni el primer año, llega a lo mejor después de 10 años o 15 años, ¿no? Ahora lo tengo claro, porque ahora doy una vuelta y miro los años que han transcurrido y lo que ha pasado y encuentro el sentido a todo. Esa visión no es la misma al principio, pero al principio sí hay que tener algo muy claro. Tienes que aceptar y tienes que tener una enorme fe en ti mismo, en los que te rodean, en los que te acompañan, en aquellos que te quieren, pero fe en ti y saber o creer que todo esto tiene que servir para algo, que sirve para algo y que tienes la facultad no solamente de superarlo, sino de crecer desde el camino de superación, que es lo que a mí me ha pasado en realidad. Es que eso es importantísimo, que creas, o sea, que se sepa que tú tienes la capacidad, la facultad de poder salir de cualquier lado. Y Sí. en las adicciones, el primer paso es aceptar que tienes una adicción, Sí. que parece una obviedad, pero hay gente que aún a diario viendo el problema o el de al lado y no son capaces de verlo, ¿no? Y ese es el primer paso, aceptar, oye, mira, esto me supera. Sí. Y a raíz de ahí ya es el plan de acción, ¿no? Que yo entiendo, no hemos hablado, pero tus retos cruzando el estrecho, que se dice rápido, cuéntanos un poquito, ¿cómo empieza eso? Bueno, como digo, a mí me diagnostican espondilitis anquilosante, me dicen es posible que acabes en una silla de ruedas y es casi seguro que nunca más vas a hacer deporte. Y yo me lo creo. Claro, me lo dice Claro, un médico y me lo creo y pienso, pues mi vida va directo al fracaso, ¿no? Imagínate la frustración que esto despierta en alguien con 28 años que tiene muchas ganas de hacer cosas distintas en la vida y en su vida. Pero llega un momento en el que te enfrentas a ti mismo y dices, pues puede ser que acabe una silla de ruedas, pero mientras tanto, déjame a mí jugar las cartas y tomar mis decisiones. Desde esa aceptación es cuando empiezas a tomar decisiones. Y 12 años después de ser diagnosticado de espondilitis anquilosante, después de dormir sentado durante 6 años, después de tardar muchos años, tardaba 15 minutos en salir de la cama, por algo muy concreto decido tirarme a una piscina y nadar 400 metros. Rompo una barrera, la de nunca más vas a hacer deporte. De repente me veo en la idea de poder nadar 400 metros. Y esto cambia mi vida. Y a mí me gusta mucho ser claro en esto y decirlo con una profunda creencia de que es así. Nosotros decidimos, tenemos la facultad de decidir casi todo en nuestras vidas. No todo, hay cosas que no controlamos
y no controlaremos nunca. Hay imponderables que nos apartan del logro de metas, pero podemos controlar muchas cosas. Yo dejé de controlar mi facultad de poder hacer deporte porque me creí el diagnóstico, que es cierto, pero también las consecuencias de un diagnóstico que a lo mejor no es tan cierto, porque en realidad, ¿cuánto depende de ti? El día que nadé 400 metros, pensé, hombre, si hoy puedo nadar 400 metros después de 12 años de creer que no podía, ¿por qué no intentar y seguir nadando y convertir la natación en mi rutina? Para 4 años más tarde, después de subir de 400 a 500 a 1000 metros, después de nadaba un día sí, 6 no, tampoco de una forma muy ordenada, pero bueno, ya me tiraba al agua. 4 años después pensé, bueno, ahora que he conseguido meter la natación como una rutina buena, sana, con dolor, pero veía que sumaba en mí, ¿por qué no dar un paso adelante e intentar hacer algo más grande? Después de una conversación con una hermana mía, me cuenta que un amigo suyo ha cruzado el estrecho de Gibraltar nadando y digo, me acabas de dar la clave, está, ¿no? Voy a cruzar el estrecho de Gibraltar. Garantía de éxito ninguna. Espondilitis, duermo sentado, tengo dolor, no soy nadador, como mucho 8000 metros. Pero Rui, la vida es una aventura y no quiero que esto suene como palabra hueca. No, es que la vida es un enorme abanico de opciones y nosotros decidimos cuál cogemos, por cuál nos ilusionamos, incluso en los momentos de mayor dificultad. Y yo en mi momento de gran dificultad he decidido optar por intentar cruzar el estrecho de Gibraltar sin garantía de éxito. Es un camino muy largo. ¿Qué supone esto? Hacer muchas cosas, tomar muchas decisiones, planificar muy bien, tener una estrategia clara. Muy importante, acompañarte de gente que sabe de esto, un entrenador, un nutricionista, un fisioterapeuta, un equipo que te acompaña en los entrenamientos, gente que cree en ti al mismo nivel que tú, ¿no? O quizá un escalón por debajo, porque al final eres tú el que tiene que poner la carne en el asador. Y tuve que entrenar durante 2 años, pasé de 1000 metros cada X días a 6000 metros al día. 5 días a la semana, sin descanso. Esto es muy importante. El ser humano está lleno de excusas. Da igual en qué circunstancia estemos, nos encanta las excusas. No puedo hacer esto por esto, que al final son irreales. Y también nos encantan los atajos. Las cosas importantes en la vida no se consiguen con atajo. Tú para lograr algo, para ser más fuerte, o para salir de una adicción, o para conseguir un reto, o para lograr un propósito en tu vida, no puedes intentarlo desde el atajo porque eso es una trampa. Y tampoco puedes abrazarte a ninguna excusa, porque esa es la razón por la que vas a acabar abandonando. Yo tuve que nadar 6000 metros al día, 5 días a la semana, y después de 1200 kilómetros entrenados en 18 meses, me vi preparado para afrontar este reto, ¿no? Bueno, yo me metí en la piscina después en mi proceso de recuperación y de 9 a 10, de lunes a sábado, estuve 1 año, no fallé un día. Sí. Entonces, cuando me hice 6 kilómetros, yo llegué a nadar un día 4 en 2 horas y pico. Es una barbaridad, 6 todos los días, es una barbaridad. O sea, es... Bueno, es un entrenamiento. Hombre, yo entiendo que va progresivo. O sea, tú ves, claro, pero tú dices, bueno, y si hoy esta semana he podido hacer 1000, voy a hacer 1100 durante otra semana. Sin duda. Y eso es un aquí hay 2 reflexiones. Una es esa. No hace falta hacer 6000 desde el minuto 1, hay que ir en progresión, hay que ir sintiéndote más fuerte. Y un entrenamiento, da igual si es físico o mental, es así. Tienes más capacidad cuanto más te pones a hacer una labor, ¿no? Y después hay otro factor importante y es confiar en las personas que confían en ti, que están dispuestas a acompañarte en este camino. Esto es muy importante, ¿no? Es que yo estoy siempre utilizando mi perfil de recuperación en adicciones a tu historia, ¿no? Y es tomar una decisión. Sí. Establecer un plan de acción. Sí. Sin estar preparado, porque un adicto no está preparado para el proceso. Pero es tener fe, que es un concepto importantísimo. Y luego rodearte de gente que hace lo que tú quieres hacer, ¿no? Y perdóname, Rui, hay 2 elementos muy importantes aquí. Una es, quizás sea difícil de entender, sobre todo en un momento de duda, en un momento de dolor, que es tener ilusión. Aún a pesar de tener dolor, tener ilusión por alcanzar una meta. Y otra, que para mí engloba todas y es la más importante, es tener un compromiso. Claro. Comprometerte contigo, comprometerte con los demás, porque si ese compromiso lo tienes claro, eres imparable, porque entiendes lo que hay que transitar para hacer realidad este sueño. Y para mí el significado de compromiso está en 2 direcciones. Una es contigo mismo, no me quiero fallar, pero esto multiplica su valor cuando el compromiso es con otros. Claro. Entonces yo he conseguido desde mis retos, el estrecho y otros retos he hecho, hacerlos benéficos para el cáncer infantil y para el síndrome de Down. Entonces a partir de ese momento ya no es mi reto intentar descubrir mi meta, es
desde mi dolor, desde mi miedo, desde mi adversidad, incertidumbre, desde mis flaquezas, veo que esto se puede convertir en la razón por la que ser útil a otras personas. Claro. Entonces, casi que la ecuación es una ecuación de éxito, ¿no? De inicio. Ahí así que como que el día que te cuesta más que nunca dices, si es que ya no es por mí, es por estos chavales, ¿qué tal? ¿no? Y te puedes imaginar que me pasó muchas veces, ¿no? Claro, es que Porque... esa es otra. Has pasado por encima. Los retos que has hecho es cruzar el estrecho 2 veces, ¿no? Sí. Y hiciste un intento de ida y vuelta, Sí. pero que por las corrientes es imposible, ¿no? Tendrías que ser una Zodiac, ¿no? Sí, fue muy duro y tuvimos que abandonar a la vuelta. Conseguí la ida, pero 14, 15 horas, ¿o cuánto está? Sí, 14, 15, 16, depende del momento y del día. Ya, y luego el otro reto acojonante es Mallorca-Menorca. Sí, son 40 kilómetros de Mallorca a Menorca, se fueron 12 horas. De noche, con flexo. Sales a las 5 de la mañana y llegas a las 5 de la tarde. Fueron 12 horas. Y ahí sí que es... ahí la mente es muy importante, como en todos los retos, ¿no? Pero Ruiz y yo conseguimos nadar 40 horas con espondilitis anquilosante. Además, el canal de Menorca fue como respuesta que después de cruzar el estrecho de Gibraltar la primera vez me diagnosticaron cáncer. Y es como he tocado el cielo después de conseguir un reto como es el estrecho de Gibraltar, viniendo de donde vengo. Y cuando estoy feliz y orgulloso, me detectan un tumor maligno. Y es un poco como la recaída, vuelve a empezar. Tienes un camino ya, tienes una experiencia y ahora te toca volverte a poner a prueba, ¿no? Y eso me impulsa, en lugar de rendirme, a duplicar los entrenamientos, nadar 4 horas al día, sesiones de 12.000 metros en una piscina, para después de 10 meses cruzar, esta vez 3 nadadores, Félix Pello y yo, cruzar los 40 kilómetros siendo el 9º, 10º y 11º en el mundo en conseguirlo, el primero yo con espondilitis y un tumor. Pero una vez más, y me gustaría recalcar esto, y es el motor en realidad es tus ganas de superarte y de alcanzar metas, pero esto fue benéfico para el cáncer infantil y de repente en momentos de dura en los entrenamientos porque te agotas y porque vives en un bucle de cansancio, tu cansancio ya no es tuyo, tu cansancio es la oportunidad de ayudar a niños con cáncer, entonces se disipan las dudas. Cuando te pones a disposición de otros, las dudas que suelen ser mentales, ¿no? Hay físicas también en cuanto a cansancio, pero tus emociones no te pasen una mala jugada, sino que multiplicas tus ganas de hacerlo, ¿no? Entonces es que una creencia te da esa fuerza para superarte. Sí. Es un pensamiento en realidad. Totalmente. ¿No? Es decir, oye, esto para mí ahora es el pivote con el que todo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, si tengo ese objetivo, sí. que en nuestro caso es abstinencia, ¿no? Sí. Dices, oye, estoy pasándolo fatal, o estoy en el agua y me duele todo y mañana tengo que hacer no sé qué y no quiero ir. Entonces, si tienes esa creencia, te permite superar dificultades. Sí. Si lo llevamos al mundo de la abstinencia, como acabas de decir, tiene una traducción fácil. Yo me he tirado al agua, te puedes imaginar la cantidad de veces... y lo último que me apetecía era nadar. Ya, es que es duro, es durísimo. Es duro y es día tras día, tras día, tras día, y es un cúmulo de cansancio, es un bucle de cansancio y sabes que hoy nadas 8.000 metros o 9.000 y mañana te toca volver a nadar 10.000. Y esto es una gestión mental. Entonces, yo muchas veces he ido a nadar, estoy trabajando y me voy a nadar de forma automática. Sin darte cuenta que estás de camino y te vas vistiendo. Mi mente me dice, no vayas, tienes muchas cosas más importantes que hacer. Me está mintiendo, me está intentando engañar, está intentando abrazarse a esa excusa. Tantas veces he activado el chip automático, he apagado el ordenador, me he ido a nadar, cuando ya estaba cambiado, lo último que haces es volver, ya estás ahí, nadas 8 o 10.000 metros y te preguntas muchas cosas, ¿esto vale la pena? Lo que pasa es que la respuesta no está en ese momento. La respuesta está en, esta es la inversión que tengo que hacer hoy, día tras día, para dentro de X tiempo, momento, de X meses o días, poder alcanzar la meta que estoy buscando. En mi caso, cruzar el canal de Menorca. En el caso de otras personas, una meta concreta que tienen que tener muy clara, escribir, comprometerse con ella y saber que el camino no es fácil, pero que es posible hacerlo. Vale, ¿y cómo...? Porque este resumen, pues puedes decir, joder, qué bestia y tal, pero cuando tú estás en un barco, es de noche, tienes nervios, no sabes realmente si lo vas a conseguir. O sea, claro. Estás siempre y dices, me he pegado las palizas que me he pegado y todavía no estoy seguro de que esto... No lo sabes. Claro, igual se levanta mar, igual me da un tirón o me jodo algo. O viene un tiburón o una ballena, eso ahí, es... Bueno, eso es que me pongo nervioso solo hablarlo. El miedo, ¿cómo gestionas el miedo sabiendo los bichos que hay? Mira, el miedo
A mí me encanta hablar del miedo, porque he tenido y tengo miedos, como todos los seres humanos. Lo que pasa es que yo lo identifico, lo reconozco, tengo miedo. El miedo, en el caso de lo que acabas de describir, te tiras al agua a oscuras, estás desde un barco de apoyo, te sacan del puerto y te tiras y tienes que nadar hacia la costa en Mallorca, entonces tocas el acantilado, la roca, suena un silbido y es cuando empieza el reto, ¿no? Entonces eso, ahí te sientes solo, estás súper acompañado, 3 barcos de apoyo, mucha gente en los barcos, 2 nadadores contigo. Pero es el momento en el que tienes que tener un diálogo contigo mismo. Tienes que decir, bueno, estoy aquí, todo esto ha valido la pena y ahora es el momento de disfrutar de un camino que ha sido muy, muy, muy duro. Pero es el momento de poner en valor todo lo que he conseguido hasta ahora. Entonces el miedo se combate desde saber que estás acompañado, depositas tu confianza en otras personas. Yo sé que el barco de apoyo está mirando fauna marina, está mirando el tránsito de barcos y no puedo pensar en todos los detalles. Tengo que saber que están ahí para ayudarme y que su misión y su rol es uno muy determinado y el mío es otro. Entonces la confianza en los demás, la confianza en el proceso es fundamental. La confianza en las personas que forman parte de tu proceso se hace determinante. Luego tienes que llevarlo a un plano muy, muy lógico. Es decir, yo sé que aquí hay tiburón blanco en el estrecho de Gibraltar, Sí, sí. pero lógicamente, emocionalmente me palpita el corazón. Ya verás cómo me encuentro un tiburón a mitad del camino. Esto es la amenaza que puede tener cualquiera que nos esté escuchando en cualquiera de sus retos. No tiene por qué ser en el mar. Tiburones, al final, son los miedos que te vas creando tú. Sí, sí. Pero de forma lógica tienes que decir, hay tiburones, pero hay personas que están aquí para ayudarme, para salvarme si viene un tiburón. Y es bastante improbable que en todo este mar se me acerque a mí el tiburón. Lo llevas al sentido más lógico, no te dejas invadir por ese miedo. El 95% de los miedos que nos planteamos no ocurren, ocurre el 5%. Y para ese 5% tenemos que tener nuestras herramientas, nuestras habilidades, personas que nos acompañen. Yo también he desarrollado habilidades que me enfrentan a mis miedos, pero desde una idea muy clara. El 95% de los pensamientos negativos que me llegan son irreales. El miedo es tan protagonista en nosotros que supone el 70% del total de las emociones que tenemos. Cuando eres consciente de esto, lo pones en su sitio y puedes identificar qué miedo es real y qué miedo es un fantasma que tengo que no es real y que me está haciendo mucho daño porque pesa un 70% del resto de mis emociones. Pesa mucho más que la ira, que la alegría, que la sorpresa. Si lo llevas a ese lado más racional, entonces puedes empezar a gestionarlo. Y luego hay una palabra que me gusta mucho decir, que has dicho antes, y es confianza, fe, confiar. Confiar en el proceso, confiar en las personas, pero confiar en ti mismo también. El miedo se supera desde confiar. Confiar en que cuánto de real hay en todo esto y cuántas herramientas y habilidades tengo yo para enfrentarme a los fantasmas que me llegan de una manera injusta, casi siempre, y con el objetivo de limitarme mi capacidad de cumplir una meta concreta. Y como no es justo, y si lo llevas a ese terreno, puedes enfrentarte a esa propia idea que ha nacido en ti, que probablemente sea muy real, pero que te está limitando en tu capacidad de acción. Bueno, es que me viene a la mente David Goggins, ¿no? Que es otro ejemplo de superación, además pues americano, Navy SEAL, ¿no? Y claro, dices, ¿por qué somos así? O sea, ¿por qué el cerebro te fabrica todos estos miedos? Pues en principio para asegurar tu supervivencia, sí, ¿no? Como protección. Claro, pero luego te puede venir en tu contra, porque hoy en día no hay osos en la calle y, bueno, en tu caso hay tiburones, pero por lo general no hay amenazas reales que te vayan a limitar tu vida o a terminar con tu vida. Entonces, seguimos teniendo ese proceso de generación de miedos que te limita. Y en nuestro caso, al utilizar ciertas sustancias, claro, ese miedo se disipa. Sí. Entonces, en la dualidad, lo que estabas hablando antes, que es muy importante también para nosotros de entender, es que cuando empiezas a consumir se genera una dualidad. Y es yo consumiendo, me comporto y tomo decisiones de esta forma. Y si no consumo, soy de otra. Entonces, en tu caso, lo que tú has experimentado, también hay una dualidad
que es los miedos y yo, sabiendo de forma racional, lógica, que no hay miedos, voy a superarlos y demás. El no negociar, es que es muy importante ese concepto para nosotros, porque la dualidad te lleva a consumir y luego te lleva a sentirte mal, ¿no? Sí. O sea, lleva un tiempo no hacerle caso y ser quien tú eres realmente, que eso es lo que hacen las sustancias, te alejan de quien tú realmente eres. Sí, estoy de acuerdo. Déjame intentar explicar mi visión de esta manera. Hay dos tipos de miedo. Lo que acabas de decir, nuestro cerebro más primitivo tiene un miedo que es acepta el miedo, que es el miedo que nos protege. Por eso el ser humano seguimos existiendo vivos. Claro. Porque Entonces está el miedo protector y está el miedo limitante. Por ejemplo, yo porque nunca he consumido sustancias por un miedo protector, porque me daba miedo consumir, porque mi idea siempre está, ¿y si pierdo el control de consumir? ¿A dónde me va a llevar? Entonces, en ese caso, para mí ha supuesto un miedo protector. Pero luego hay otro miedo que es el limitante, porque a veces no me atrevo a dar un paso adelante en tomar una decisión porque mi miedo limitante me bloquea, me paraliza, elimina mi creatividad, mi capacidad de hacerme más fuerte para conseguir algo. Y ese miedo es el que hay que desechar. Entonces los miedos protectores son muy buenos, hay que detectarlos, hay que saber que están aquí, hay que abrazarlos, hay que incluso darles su espacio, pero el miedo limitante, que es esa dualidad de la que hablas, es el que hay que quitarse de delante. Y hay que decir, no, esto a mí no me paraliza, es irreal, me hace daño, y en lugar de ayudarme a crecer o a protegerme, lo que está haciendo es limitando mi vida, ¿no? Sí. Entonces hay que tener muy claro, a mí me gusta decir a las personas a las que hago mentoring, haz una lista de tus miedos. Pero no te quedes con hacer una lista de tus miedos. Haz un ranking de esos miedos. ¿Cuál tiene más protagonismo? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Es decir, una forma de gestionar tus miedos es ponerle nombre y aceptar que lo tienes. Y luego, ¿qué vas a hacer para superar ese miedo? ¿Cuánto de realidad tiene este miedo? ¿Te protege o te limita? Y si ves que te limita, ¿qué tienes que hacer para dar un paso al frente a quitarlo a quitar el poder que tiene de no dejarte actuar? Es que estas herramientas que acabas de decir, o sea, sacar un pensamiento y ponerlo en papel o comentárselo a otra persona físicamente, tiene una respuesta en tu cerebro. Sí. O sea, una idea dando vueltas es una cosa. Sí, cuando lo plasmas, ¿no? Y cuando dices, oye, coño, lo estoy leyendo. Sí, señor. Es muy diferente. Sí, entonces es una herramienta buenísima para ir autoconociéndose. Y luego, otra cosa que has dicho que también a mí me parece fundamental es el plan de acción. Sí. Que es, vale, ¿y qué voy a hacer para gestionar esta idea que está surgiendo, ¿no? Que puede ser un miedo, o puede ser pereza, o puede ser necesito esto cuando realmente no lo quiero. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo estableces tu plan de acción? En tu caso me voy a cruzar de una isla a otra, pero a nivel día a día. O sea, a lo mejor, porque no todo el mundo va a cruzar Menorca a Mallorca, pero sí... No importa. A lo mejor comer más saludable. Eso. Es que a mí me gusta, claro, yo hablo de mi estrecho de Gibraltar y lo llevo al mundo del agua. Yo lo que no quiero es que la gente diga, es que a mí no me interesa cruzar el estrecho de Gibraltar, lo cual es bastante normal y común, ¿no? Sí, ¿no? Pero cada uno tiene su estrecho de Gibraltar. Vamos a llevarlo a esa metáfora. ¿Cuál es tu estrecho de Gibraltar? El mío era cruzar de Tarifa a Marruecos. ¿Cuál es el tuyo? ¿No? Entonces llama estrecho de Gibraltar aquello que quieres lograr y que supone un hito para ti, una meta, una superación, como es en mi caso. Y encima, si a eso le añades la capacidad de ser útil desde tu esfuerzo, ya multiplica su sentido, ¿no? Y entonces, lo primero que hay que hacer es tener muy claro qué quieres hacer, pero también por qué lo quieres hacer. No solamente qué quieres hacer, sino qué sentido tiene. Cuando encontramos el sentido a las cosas a las que nos dedicamos o que hacemos, a las que dedicamos tiempo, esfuerzo, energía, ilusión, cobra otro nivel, es otra frecuencia, porque es lo que nos invita a comprometernos y a entender que a veces el camino es duro, pero si encuentras el sentido a eso, se disipan tus dudas. Y a partir de ahí, cuando sabes qué vas a hacer, por qué lo vas a hacer, para qué lo vas a hacer, es cuestión de ir a lo más micro. ¿Qué voy a hacer hoy? Claro. ¿Qué voy a hacer mañana? Y además visualizarlo, no solamente escribirlo, sino... A mí me gusta decir algo que comprendo que hay gente que piensa que es engorroso. Llevarlo a módulos, o sea, incluso por horas, y al final del día subrayar qué he conseguido y qué no. Y al final de la semana, de un vistazo, ves cuánto has conseguido, lo que tenías que conseguir día a día y cuánto no.
Lo que has conseguido es motivo de celebración. He logrado superar estos momentos, o lo que no has conseguido es motivo de reflexión, no de castigo. No es para decir, qué bruto soy, que no. No, no, no. Bueno, sé que no he conseguido este No, claro. 30%, me tengo que comprometer un poquito más con esto para la semana que viene sí conseguirlo. Tiene que ser un motivo de motivación y no un motivo de limitación, ¿no? A veces somos demasiado duros con nosotros mismos, somos demasiado exigentes y no vemos las cosas con perspectiva. Si vemos esto con perspectiva, nos damos cuenta que en realidad es una herramienta que tengo para celebrar aquello que he conseguido y para superar aquello que todavía no he conseguido, pero que podré conseguir con más esfuerzo, más sacrificio, con más compromiso, ¿no? Para eso sirve. Perdón, No, 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 y en no. la suma de las semanas están los meses y en la suma de los meses está el año. Y al final es cuando de repente digo, me toca tirarme al agua hoy, después de 10 meses de hacer Claro. este ejercicio, día a día, semana a semana, mes a mes, para intentar cruzar los 40 kilómetros. Pero es cuando sé que estoy preparado o no. Es decir, garantía de éxito no hay. Nadie me va a decir, el 24 de julio te tiras al agua y vas a nadar. No tengo ni idea de lo que va a pasar, pero he hecho todo lo que está en mis manos para hacerlo realidad. Y cuando estás a mitad de camino, en el kilómetro 20, y te quedan 20, y te entra el dolor de hombro, que es cuando te pones nervioso, es cuando dices, no me puedo rendir, tengo que poner en valor y hacer realidad todo el camino que he intentado hasta ahora y tengo que seguir adelante. Mi meta está ahí adelante. Y por mucho sufrimiento que tenga ahora mismo, sé que estoy capacitado para hacerlo por todo el trabajo que he hecho antes y además quiero ponerlo en valor, ¿no? Y es cuando encuentras tus recursos de automotivación en mitad del camino. Es que eso es muy bueno, tener la autoconversación, la conversación interna. Fundamental. Claro, pero eso hay gente que no lo practica, o sea, no, porque no, que eso es otro tema que también quería hablar contigo, que parece una pena que en la vida, hasta que no tienes un problema, o tú o yo, de distinto, no empiezas realmente a decir, oye, que ahora esto se ha puesto feo. Entonces, Sí. ahora, ¿qué es lo que funciona y qué no funciona? Y cuando tú pasas un proceso como el que pasaste o yo el mío, de verdad estás como expuesto, o sea, no hay, o sea, estás muy mal y tienes que hacer cosas inmediatamente que ves si tienen o no respuesta. Sí. Entonces, tener ese plan de acción y esa motivación y ese know-how de cómo qué ir haciendo para salir de ahí, aunque no te dé gratificaciones en ese momento, sí tienes ese plan. Y dices, Sí. bueno, y la fe en el futuro y Sí. en el compromiso. Y tal. Sí. Estábamos hablando de David Goggins, pero que es para mí un ejemplo increíble de superación y de lo que realmente puede llegar a hacer un ser humano. Bueno, de este hombre corre ultramaratones con los pies rotos y se da cuenta que... Sí. Pero hay una mujer que yo hace poco vi su película, que es Nayad, ¿no? Sí. N-Y-A-T, que es la historia... A-D, AD. Nayad. No, Y la verdad es que fue una peli que pusieron ahí, me quedé un poco pillado viéndola y de repente me quedé alucinado. sí. Porque es una señora que con 30 intenta cruzar de Cuba a Florida nadando, hace 2 o 3 intentos y no lo consigue por distintas razones, y 30 y pico años después, celebrando sus 60 cumpleaños, se le mete en la cabeza que podía haberlo hecho y que no quiere acabar la vida sin intentarlo. Entonces coge y todo el mundo le dice que está loca, todo el mundo le dice que ya no tiene la edad para hacerlo y claro, le enumeran todos los riesgos y aún así se le mete en la cabeza que cree que puede hacerlo y la lía parda, ¿no? Consigue un equipo, pero a mí que esas ideas puedan surgir y que puedas meterte en ese embolado y puedas decir, venga, voy, vale, me sorprende, pero lo que a mí me dejó muy impactado de esta tía es que lo intenta como 4 veces. Sí. Y todas son al borde de la muerte. O sea, unas son con unas medusas que son súper tóxicas, que si luego te vuelven a picar prácticamente es un 100% que te mueres. Aún así lo intenta. Tienen una tormenta, el barco medio escorado, lleno de agua, y la tía sigue nadando y le dicen que tienen que cancelar, cancelan. O sea, hay 3 o 4 intentos previos. Sí. Y la tía, llega un momento que el equipo le dice que no la acompañan porque creen que se va a morir, no quieren verlo, y sigue. Y al final lo consigue. Sí. Tú lo viste, me dijiste. La he visto, bueno, yo seguí el caso en vivo no en Florida, ni en La Habana, sino en vivo a través de redes sociales porque sabía que lo iba a hacer. Fue en el 2013. Pero me interesa mucho y me encanta lo que dices. Y yo creo que una de las claves de su éxito es algo que todos deberíamos tener claro que podemos tener, y es que tiene un equipo. Tiene una entrenadora que confía profundamente en ella, sin excusas, sin tapujos,
Y después tiene una persona muy importante, para el que vea la película, como tú y como yo lo hemos visto, lo entenderá, y es la persona que lleva el barco de apoyo, que es igual de importante, que confía en ella, luego deja de confiar porque le da miedo las condiciones en las que está nadando y vuelve a confiar en ella. Entonces, quizá el resto de la humanidad no confiaba en ella, pero ella consiguió que los más importantes en ese momento para cumplir ese reto confiaron, ¿no? Entonces es lo que hablábamos antes un poco de la fe, la confianza en otros, la confianza en ti mismo, ¿no? Y a veces requieres de otros que confíen en ti para seguir adelante en el cumplimiento de una gran meta, ¿no? Porque no lo podemos hacer todos solos. Sí, sobre todo el creértelo, que a lo mejor dudas. O sea, cuando estás entrenando tantas horas y hay alguna lesión, no sabes lo que te va a durar. Claro, todo el mundo tenemos cada vez más años. O sea, hay muchas razones lógicas que puedan mermarte, ¿no? Y lo otro es un poco locura. O sea, es un poco... Oye, que Jacobo está haciendo una locura, ¿sabes? Bueno... O sea, te quiero decir que es como lo ve todo el mundo desde fuera. Bueno, pero no es ninguna locura. No, al revés. Igual la locura es no hacerlo. Sí, claro que sí. A lo mejor la locura es no intentarlo. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. O sea, es que es tan evidente el resultado positivo. Sí. No solo de conseguir un reto de este tipo, sino de meterte en ello, de probar hacerlo y de planificarlo, intentarlo, superarte, ¿no? Sí. A mí hay, perdona, Rui, una cosa que me gusta mucho compartir. No tenemos garantía de éxito de nada. No, de nada. Pero en la vida, ni, en la vida. Ni mañana. O sea, nada. No, o sea, nosotros vivimos sumidos en la incertidumbre. Desde que hemos nacido hasta el día que nos vayamos. La vida es incertidumbre, a menos que tengamos una bola de cristal, que creo que no, que nos vaya diciendo... Bueno, que... yo conozco alguna, con una bola de cristal. El miércoles viene... Y acierta. Una. Pues alguna. Bueno, entonces ella vivirá con menos incertidumbre que el resto. Sí. Pero no hay nada. Yo cuando me comprometo y asumo estos retos es sin garantía de éxito. Entonces hago todo lo que está en mis manos, que es mucho sacrificio, mucho esfuerzo, para el día de la verdad saber si se puede cumplir o no, pero sin garantía de éxito. Entonces, lo que me gusta compartir también es que no hay que esperar a tener garantía de éxito a tomar una decisión, porque entonces nunca tomamos decisiones. Es que no hay garantía de éxito de nada. Entonces, el secreto está en asumir, en arriesgar, en insistir en los retos que se te pongan por delante, creyendo que lo vas a conseguir, porque es el motor, es la motivación, tu propio pensamiento. Si crees desde el principio que no lo vas a conseguir, dejas de intentarlo. Pero sabiendo que no hay garantía de éxito y que la realidad que hay al final del camino la descubres cuando te pones en marcha y no antes. Entonces, resumiendo un poco, plan de acción, equipo, profesionales, digamos, en el ámbito que sea, de asesoramiento, ¿no? Confianza. Aunque tú no la tengas en ti mismo en ese momento, el equipo te la va a dar, ¿no? Fundamental. O sea, creer, o sea, tienes que forzártela, porque dices, no, es que tengo que creer en mí. Pero si yo no puedo parar de beber o me cuesta un huevo ir a entrenar, ¿cómo voy a creer en mí? No, entonces, perdón, tienes que creer que puedes creer en ti. Eso es. Es el primer paso. Eso es, que puedes hacerlo. Que puedes hacerlo, es tu diálogo interior. Entonces, hay otro elemento fundamental, es cómo te hablas, qué te dices. ¿Eres tóxico hablándote o eres neutro hablándote o te motivas hablándote? ¿Qué cosas te dices? Estamos en un diálogo interior continuo, desde que despertamos hasta que nos acostamos. Continuo. Hay un japonés, un científico que dio la vuelta al mundo, porque en unos tubos de ensayo con agua mineral, yo lo hago en mi casa, purificada, tú pones mensajes. Sí. Pero es que este tío ha demostrado que tiene un efecto solo en escribir un papel. Sí. Le pones un mensaje a tu jarra de agua transparente y ese agua tiene unas condiciones... Le pones un mensaje positivo y adquiere unas condiciones distintas a si le pones un mensaje negativo. Si le pones a la jarra amor, ese agua es distinta a si le pones... que la formación es más suave y como más bonita, ¿no? Adquiere unas propiedades distintas, no me atrevo a decir cuáles son porque no lo conozco, pero vi un documental hace tiempo y empecé a escribir mensajes a mi propia jarra de agua. Porque yo creo en esas cosas, somos energía, transmitimos energía, nos transmitimos energía. Y creo que eso, la buena noticia es que podemos llegar a controlar nuestra propia energía, ¿no? Y es nuestro pensamiento. ¿Qué pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cuánto nos queremos? ¿Qué propósito tiene mi vida? Estoy pasando por el peor momento de mi vida, sí, pero ¿cuánto me quiero como para apostar por mí, por mi camino, para salir de la situación en la que estoy?
qué plan de acción tengo, qué equipo tengo, de quién me acompaño, pero yo mismo tengo que ser consciente del poder que tiene mi propio pensamiento. Sí, sí. Y ahora se están en mi área, ¿no? Hay se están juntando dos áreas que siempre han sido opuestas, o casi siempre, ¿no? Que es la espiritualidad y la ciencia. Ahora hay varios casos hay una doctora en psiquiatría americana que es una tía muy especial, que a mí me parece que lo ha clavado describiendo ciertos perfiles de adictos que parece que tienen una cosa en común, que son personas de alta sensibilidad. Sí, PAS. Sí. O de alta capacidad. Sí. Bueno, esta señora, aparte de hablar de estos dos términos, también están empezando a mezclar eso. Y otros astrofísicos están llegando a conclusiones de repente de lo que llaman the unified field, ¿no? Que viene a parecer que la energía que proviene de ahí, bueno, es un tema para otro podcast, sí. pero que está ahí. Hay más de lo que en Narcóticos Alcohólicos Anónimos, que yo llevo muchos años yendo, hablan de un poder superior que te cede un poco a algo que no eres tú, ¿no? Y el concepto de que hay algo más grande que tú te ayuda. Morfológicamente cambia tu cerebro. Hay casos históricos documentados en medicina de monjitas que curaban o cuidaban de enfermos de lepra o enfermedades muy contagiosas, y en el conjunto de las monjitas el porcentaje de infección era ridículo. O sea, rollo, un 1% de las monjitas se infectaban, frente a un 60 o 70 de la población, sí. Porque ellas creían, o su fe les daba algo, sí. Que el cuerpo, o sea, ya, aparte de que te lo creas o no, su cuerpo generaba ciertas defensas de una forma natural, ¿no? Sí. Por creer en Dios, y ellas pensaban que Dios estaba con ellas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, hay gente que no cree en Dios, o que lo llama de otra forma, o qué tal, pero para mí es importante esa idea de algo más grande que nosotros. Yo siempre digo que el ser humano tiene que encontrar equilibrio en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. La parte espiritual está absolutamente abandonada. La sociedad no cree en la parte espiritual. De hecho, creo que existe una, no sé si llamarlo una corriente o un interés por apartar al ser humano de su parte espiritual. Y la parte espiritual en realidad es nuestro motor. Y si no encontramos ese equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, cojeamos de algo, si cojeamos de la parte espiritual, perdemos el foco, la brújula, el norte. Entonces es cuando nos perdemos de una manera mucho más fácil que si esa parte espiritual la trabajamos. Pues que no es tangible, entonces es más difícil de entender. Pues no es tangible por ahora. A ver, bueno, hoy por hoy, ¿no? No, sí, pero que lo que está pasando con la astrofísica es que, oye, que aquí llegan a conclusiones gente como Stephen Hawking, y que lo llamaba un arquitecto mayor. O sea, porque cuando se conocen los detalles a nivel universo de cómo funcionan las cosas, y hay creo que lo llaman formulaciones divinas, que son números, o sea, fórmulas que describen el universo y que son tan precisas que sí. Es imposible que no haya algo detrás que haya generado eso. Bueno, esos son como detalles, ¿no? La espiritualidad, yo creo que puede que ahora lleguemos en nuestra vida a ver un aumento en la espiritualidad, cuando todo lo demás desaparece, como puede ser la creencia en el sistema financiero, político, legal incluso. Pero no esperemos a eso. Yo, por ejemplo, llevado a mi vida o a mis retos, la parte espiritual es protagonista. Y te cuento ha llegado. La he desarrollado. O sea, yo cuando me dicen vas a sacar una silla, igual acabas una silla de ruedas, o al cabo de un tiempo tienes un tumor maligno, y le doy un espacio importante a mi parte espiritual, ¿no? Porque yo creo que somos mucho más que materia. Lo creo de verdad. Cuando nado horas y horas, intento conectar mi natación, mi contacto con el agua, mis pensamientos con algo que sea superior a mi cuerpo. Esto suena un poco... Pero no soy alguien intentando nadar durante 12 horas en el mar y pendiente de su musculatura, de su cansancio y su dolor de hombro. Es que quiero que trascienda todo eso. Y lo haces desde un pensamiento, ¿no? Desde una parte mental. Pero sabes que hay una razón superior a todo esto, ¿no? Y yo a eso le doy mucha importancia. Y eso me ha ayudado y mucho a gestionar las dos grandes adversidades que he tenido en mi vida y los retos que he conseguido. Claro, por eso soy un creyente absoluto de que hay que cultivar la parte espiritual, incluso o sobre todo más cuando estás pasando lo peor. Siempre, pero... O sea, a mí, bueno, ya te lo he comentado antes, me parece un referente, y creo que es muy importante que la gente, por lo menos, aunque tengan que pasar como nosotros hemos pasado por situaciones difíciles para luego experimentarlo, sí.
Claro, no es lo mismo. Ya esta peli la he visto. Claro. Cuando te pasa a ti, dices, Claro. oye, joder, voy a basarme un poco en lo que le ha pasado a estos dos, ¿no? Pero eso es un... Sí, yo no sé, yo no tengo palabras para explicar cómo la espiritualidad ha formado parte de mi recuperación y ha tardado muchísimo en aparecer, Sí. pero está ahí Sí. y lo veo cada vez más. Eso es algo, igual es para Pero a mí otro... hablando de esto, que es algo que considero muy interesante, me encantaría que las personas que escuchen esta conversación y que no sé si reniegan de la parte espiritual o no la ven muy lejana, que solamente abran un pequeño espacio en sí mismo para intentar entender cómo es su espiritualidad y luego que encuentren las respuestas de la manera en que la quieran encontrar, pero que no renieguen de que Claro, existe una parte importante que es la espiritual. que se den la oportunidad. Sí, Eso sí. A ver, y en tu caso, la natación, por lo menos mi experiencia era, al ser algo que estás, bueno, estás en otro medio, entonces ya de por sí, sí, ahí ya, bueno, como estás, saltan alarmas, ¿no? Tienes que respirar y tienes que concentrarte mucho en lo que estás haciendo, ¿no? Cada sí, detalle cuenta mucho sí, y tienes que hacerlo todo el rato bien, porque si no, no nadas igual, ¿no? Entonces sí. cada brazada puede ser un desastre o puede ser una continuación de algo. Entonces es muy simétrico, ¿no? Y Sí. es un método muy repetido, Repetitivo. claro, que Sí, puede que dé paso a esa capacidad de concentración o de consciencia del sí, cuerpo sí, que te puede ayudar a lo mejor que la mente sí, pueda ir a otro sitio, ¿no? sin duda. Y yo cuando nado grandes tiradas, ¿no? Entro en una especie de mantra. Y es verdad, o sea, al final no puedes estar pendiente de cómo va tu corazón, cómo respiras, cómo estás de cansado, porque si centras, si focas, si focalizas en tu cansancio, no aguantas, tu cansancio te acaba pudiendo, pero si lo conviertes en un mantra, como es mi caso, y hay que seguir, has cogido tu ritmo, sigues adelante, estás protegido, tienes la enorme ilusión de hacer realidad tanto esfuerzo, tu cuerpo llega mucho más lejos de lo que piensas. Sí, Tenemos mucha mayor capacidad de lo que creemos. Nuestros límites, da igual en la situación en la que estemos, están más allá de donde pensamos, muchísimo más, sí. mucho más. Y lo que hace falta a veces es ponernos a prueba. Bueno, me voy a poner a prueba, a ver si consigo nadar Mm. primero estos 3.000 metros, luego los 15, luego los 40, ¿no? Y te das cuenta que vas descubriendo que tu capacidad es mayor de la que piensas y tu límite siempre está más allá de lo que crees, pero tienes para eso, para descubrir tus límites, que apostar, Sí, sí, ¿no? y aunque sea al principio, yo recuerdo y me acordaré siempre que yo he hecho mucho deportes de pequeño. Cuando me puse en recuperación el primer día que, oye, hay que ir a hacer deporte, eh, no pude correr 100 metros Claro, sin parar. Me claro. ahogaba, estaba gordo, llevaba bebiendo, pero no podía hacer 100 metros. O sea, y recuerdo que llegué como una curva en una especie de urbanización donde estaba. Y como Mm. todos los días volvía, me decía, es que tengo que pasar la curva. Sí, Y solo con pasar la curva ya estaba contento. Y aunque fuera, pero te habló así, de 100 en 100 metros. Y bueno, al final acabé corriendo mucho tiempo, luego me metí en la piscina, esto que dices es pero es que importantísimo. solo creo que es importante que la Sí, gente sepa sí, que el cuerpo, o sea, la cabeza es todo, pero el cuerpo tiene una capacidad de recuperarse impresionante. O sí. sea, que hay que darse ese... Hay que apostar en eso. Bueno, Jacobo, ahora o sea, cuando te conviertes en un experto en superar miedos, coges y te pones a escribir un libro. Que eso también a mí me daría un poco de miedo, ¿no? Es todo un ejercicio. Cuéntanos un poquito eso, cómo... A mí el ejercicio de escribir un libro no me dio miedo, me dio mucho pudor. Eso, bueno, Mucho respeto, pudor, ¿no? Es sí, mucho como... respeto. Y de hecho cuando me lo ofreció Plataforma Editorial, que es la editorial con la que luego trabajé y lo sacó, mi respuesta automática fue no, Claro. no. Y además, esto lo cuento siempre, pero es verdad, acaba de cerrar un libro de Vargas Llosa, que es un escritor como Dios manda, y pensé, ¿qué hago yo escribiendo un libro? Esto es un insulto para escritores de Es verdad, ¿no? arriesgado, desde luego. Pero luego me convencieron, entre ellos y otras personas con las que compartí este proyecto, me convencieron de una forma muy bonita y creo profundamente en ello, lo cual me animó a escribirlo, ¿no? Y al final cada uno tiene su historia, cada uno lo cuenta de una manera. Si solamente una persona que lea el libro se ve inspirada en conseguir algún reto o superar alguna circunstancia o encuentra un minuto de consuelo sobre lo que está viviendo, ya vale la pena leerlo. Y automáticamente lo escribí. Eh, se lanzó y ya está, se lanzó con, bueno, siempre tienes dudas, ¿no? Cómo se va, es como un hijo, ¿no? Cómo va a crecer, Sí, cómo se va a comportar, hasta dónde va a llegar. Y ya está en la edición número 11, lo cual es qué muy buena guay. señal. Y fíjate, es un camino de enorme satisfacción. Primero es un ejercicio
muy, muy interesante porque escribir un libro requiere de tirar Pues de tu memoria, de tus vivencias, de tus emociones, ¿no? Porque al final es lo que estás, sobre lo que estás escribiendo. Entonces es un ejercicio que te ayuda a recordar muchas cosas y a tener presente muchas cosas que han pasado en los últimos años, en todos los años sobre los que escribo el libro. Y después es una forma muy bonita de dejar un pequeño legado al que lo quiera leer. Y recibo mensajes muy bonitos de muchas partes del mundo, de personas que no solo tienen espondilitis anquilosante o han atravesado un tumor, sino que tienen cualquier otro tipo de adversidad y que, bueno, al leerlo les ha supuesto una fuente quizá de motivación o de inspiración para lograr sus propias metas, ¿no? Es muy bonito. No tiene barreras escribir un libro. No, enhorabuena. Yo lo compré, estuve contigo cuando lo presentaste Sí. y me ha dado muchísima rabia no encontrarlo hoy porque me preocupa no encontrar un libro, porque no sé dónde... Pero vamos, lo tengo y me gustó mucho. Creo que es algo que hay que contar, Sí. porque hay gente que escribe novelas Sí, y... claro, cada uno no es lo Sí. que sabe hacer bien. Yo creo que cuando te pasan cosas en la vida y cuando has encontrado el sentido a estas cosas y cuando crees o aspiras a que el sentido de las cosas que te pasan en la vida puedan ser útil a otras personas, como lo que hemos estado hablando durante Ujú. esta conversación, pues vale la pena escribir sobre ello, lanzarlo al mundo y que el universo decida hasta dónde puede llegar, ¿no? Lo que he encontrado en este camino y a cambio ha sido muy gratificante, entonces me da la tranquilidad de que ha valido la pena escribir el libro. Y a nivel personal es interesante, pero si encima lo compartes y recibes mensajes de vuelta como los que recibo, muchos me emocionan muchísimo, Ujú. pues encuentras que el sentido es total, ¿no? De haberlo escrito. Bueno, enhorabuena. Yo ese, también compensa haberlo comprado, la verdad, porque yo a veces tienen como mala fama los libros de autoayuda o algo que se le parezca, pero yo, Sí, yo nunca lo he pensado así, porque si alguien se ha hecho experto en un temita y luego eso tiene un resultado práctico y útil y tú sí, te hace un resumen y tú mientras ojeas, mientras vas en el autobús o en el metro o en un sí. fin de semana, un resumen de un tío que ha estado 15 años en un proceso o 20 o 30, me parece muy valioso. Sí, yo te diré que tengo un pequeño conflicto con el tema de autoayuda. No me gusta que mi libro esté Vale, en el lineal, que es normal de autoayuda. De hecho, cuando se lanzó el libro me fui a FNAC, al Corte Inglés, bueno, a las librerías grandes y en FNAC estaba puesto en autoayuda. Lo saqué y lo puse donde quise no. ponerlo, que no era en autoayuda. Luego volvería ahí, no sé. Bestsellers. Luego Pero que entiendo que se llame así. A mí no me gusta dos palabras, fíjate. A lo mejor es un Auto. Ya. autoayuda y testimonio. No me gusta porque no sé si es mirar demasiado lejos, pero no quiero que lo mío se quede en un testimonio. Yo creo que lo mío se quede en una experiencia vital sobre la que personas se vean reflejadas y tengan su propia experiencia vital, ¿no? Un testimonio es como que empieza, se acaba, qué bonito y fuera. Ya. No, me gustaría dejar una huella un poco más profunda que eso, ¿no? A lo mejor me equivoco a la hora de enfocarlo, ¿no? Pero yo lo que pretendo es poder aportar hasta donde pueda aportar y ese nivel de aportación depende de quien quiera recibir el Claro. mensaje, ¿no? No depende de mí. Bueno, es más categorizarlo de alguna Sí, forma, es normal pero además. yo lo valoro mucho y creo que mucha gente también, la experiencia, tu experiencia en la vida, cómo has superado momentos que no estamos ninguno preparados para superar, de una forma interna y luego, además de haber hecho mucho con eso, estás ayudando a mucha gente, ¿no? Yo creo que en esta sociedad, o por lo menos yo a lo largo de mi vida, nunca he valorado tanto lo que es ayudar a los demás. Sí, Porque te enseñan desde pequeño, ¿no? A hacer gestos y detalles que favorecen eso, pero no la importancia que, por lo menos que yo he vivido, de darte cuenta de verdad que con tu experiencia puedes ayudarle a otras personas a no pasarlo tan mal o a mejorar sin tener que sí. pasarlo mal, ¿no? Y eso es muy, muy, muy gratificante para ti, para las personas que lo reciben. Creo que tenemos muy poco tiempo, en realidad, aunque sean 100 años, es Es muy poco poco, tiempo. sí. Y si tú has aprendido de alguna forma algo que puedes ayudar a los demás, lo ideal es compartirlo, que además tiene una recompensa química cerebral. Sí, O sea, estamos hechos para ayudarnos. O sí. sea, no es solo... Uy, que se me va esto. Que está bien hecho. Ah, se ha soltado aquí. Bueno, con este problema técnico, es que esto estaba un poco suelto.
Nos vamos a despedir. Sí. Si no me quedo sin micrófono, creo que ya está. Jacobo, mil gracias por venir. Ha sido un placer siempre verte. Igualmente. No me has convencido del todo con lo de cruzar el estrecho todavía. A lo mejor tengo que llegar a cumplir 48, que fue tu edad, ¿no? Sí, el primer estrecho fue con 48, A lo mejor... si no recuerdo mal. Bueno, a lo mejor tengo que cumplir 50, pero Nayat lo hizo con 60, 62. nadie lo ha hecho con 60. Nayat, la chica, sí, la señora sí. esta y hay personas que, bueno, hay un escalador muy famoso, ¿no? De 14.000, de 8.000, que ha hecho 14 8.000, que con 84 años ha subido su último... Quiero decir que no hay una edad para hacer nada. Lo que hay es una actitud para hacer cosas, pero no hay una edad para hacer nada. Esto lo creo firmemente. Sí, no, yo también. Yo creo que se aprenden cosas de gente joven y de gente muy mayor. O sea, no... Es la vida, ¿no? Es lo que yo a veces digo, bueno, cuando me preguntaron en una entrevista que dejara como una cita, les dije, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Sí. Y yo creo que has reaccionado tú muy bien, eres un ejemplo para todos. Muchas gracias por compartirlo. Vamos a poner tu libro en el episodio abajo, un enlace para que la gente pueda comprarlo, aparecer y que lo lea. O sea, que lo compre y lo lea. Y nada, espero que te haya gustado. Me ha encantado, gracias por traerme aquí. Me ha encantado. Gracias a ti. Y cuenta conmigo para lo que quieras y cuando quieras. Lo mismo digo. Muchas gracias. Gracias.